gớm không? Ai ở đầu ngoài kia nhá. Châu bò cột ở đầu ngoài kia để dắt lên nhá. Lũ ở trong này ra to lắm đấy nhá. Lũ linh phú ra rất to các bạn ơi. Ai có châu bò ở đầu ngoài kia thì dắt vào nhá. Dắt lên nhá, dắt lên nhá. Lũ ở chi phú linh phú ra rất to các bạn nhá. Kinh khủng không? Chỉ có 5 phút thôi. Lũ ở khu vực là còn quân hàn ra rất to các bạn ơi. Ở đầu ngoài cột trâu cột chiếc ở đầu ngoài về rẽ suối hay là đi làm ở rẽ suối thì tránh xa nhá. Chỉ 5 phút thôi các bạn nhá. 5 phút là nước suối lên kinh khủng luôn đấy. Lũ ống các bạn nhá. Con trâu kìa kìa vớt trâu ra. Lên là ẩm luôn này. Phút rồi các bạn. Lũ vùng cao các bạn nhá. Lũ đầu mùa các bạn ơi. Sợ. Nhanh nhầm vòng. Ghê. Chỉ 1 phút rồi các bạn ạ. Lũ suối các bạn nhá. Lũ vùng cao các bạn ơi. Sợ. Chỉ 5 phút thôi các bạn ạ. Một con suối bé thành một con sông lớn các bạn ơi. Ghê gớm không? Ai ở đầu ngoài kia nhá. Châu bò cột ở đầu ngoài kia để dắt lên nhá. Lũ ở trong này ra to lắm đấy nhá. Lũ linh phú ra rất to các bạn ơi. Ai có châu bò ở đầu ngoài kia thì dắt vào nhá. Dắt lên nhá, dắt lên nhá. Lũ ở chi phú linh phú ra rất to các bạn nhá. Kinh khủng không? Chỉ có 5 phút thôi. Lũ ở khu vực là còn quân hàn ra rất to các bạn ơi. Ở đầu ngoài cột trâu cột chiếc ở đầu ngoài về rẽ suối hay là đi làm ở rẽ suối thì tránh xa nhá. Chỉ 5 phút thôi các bạn nhá. 5 phút là nước suối lên kinh khủng luôn đấy. Không hiểu mẹ uống chuyện của đi đâu. Em không hiểu mẹ đến đâu rồi. Bang ơi. El cielo había estado en calma toda la mañana. Las hojas no susurraban, las gallinas picoteaban perezosamente el suelo y los cachorros dorados se acurrucaron bajo el porche delantero, durmiendo profundamente. Jack acababa de terminar de revisar el sistema de agua en el borde del campo cuando la primera gota de lluvia golpeó su frente. Él levantó la vista. La oscuridad se tragaba el cielo. En cuestión de minutos, la quietud se hizo añicos. El viento gritó a través de los árboles como una advertencia demasiado tarde para ser atendida. La lluvia comenzó a caer en fuertes láminas. Tutien salió corriendo de la cocina, con su delantal empapado en segundos, los ojos muy abiertos por la preocupación. Jack, las nubes se mueven demasiado rápido, gritó ella. Él asintió sombríamente. Esto no es solo lluvia. En menos de 20 minutos, el pequeño arroyo cerca de su granja se convirtió en un torrente furioso. Jack gritó por encima del rugido,
Busca a los animales, yo revisaré a los cachorros. Tutien corrió adentro, recogiendo 2 gatitos temblorosos. La perra madre ladró frenéticamente, tratando de reunir a sus cachorros. Jack corrió hacia el porche, pero el agua ya estaba subiendo los escalones. El suelo tembló ligeramente, un leve estruendo desde la montaña de arriba. Inundación repentina. Tutien, sube la colina. Ahora, gritó Jack. No voy a dejar a los animales, gritó ella, sus lágrimas mezclándose con la lluvia. Tienes que hacerlo, gritó él. Ve. Ella dudó solo un segundo, luego apretó los gatitos contra su pecho y corrió descalza hacia la colina de atrás, resbalando en el barro, trepando entre espinas y ramas rotas mientras el agua subía detrás de ella. Jack se dio la vuelta, con el corazón latiendo, buscando a los cachorros, pero ya no estaban. Solo quedó una manta vacía donde habían estado momentos antes. Apenas podía ver ahora. La lluvia nublaba la vista. Los árboles se partían a lo lejos. La choza junto al campo de arroz gemía y se inclinaba bajo la fuerza del agua. «Tutien», gritó él. «Estoy aquí». Su voz, débil y quebrada, hizo eco desde arriba. Jack se dio la vuelta y la vio en la colina opuesta, agitando las manos frenéticamente, el cabello empapado, abrazando a los gatitos como si fueran sus salvavidas. Pero un río ahora los dividía en 2. El agua, oscura y rugiente, atravesó su tierra como una bestia desatada. Jack tropezó hacia atrás, tratando de aferrarse a algo, a cualquier cosa, pero la corriente ya se había llevado la mayor parte de la granja. Volvió a gritar, pero el viento le robó la voz. En la colina, Tutien gritaba algo que él no podía oír, señalando algo detrás de él. Jack se dio la vuelta. El gallinero se había soltado y flotaba hacia él. Con un último salto, él trepó la orilla, con el barro pegado a su ropa, justo cuando la estructura se estrelló donde había estado segundos antes. Al otro lado del arroyo, Tutien sollozó, cubriéndose la boca con las manos. «Quédate ahí», gritó Jack, su voz quebrada. «No te muevas». «Estoy en la colina», gritó ella de vuelta. «No pude llamarte. Mi teléfono, lo perdí». «Está bien, te veo». Jack levantó su linterna, encendiéndola y apagándola. «Estoy aquí». Se quedaron así por un momento, 2 almas divididas por una inundación, mirándose a través de la lluvia, sus rostros pálidos, sus manos temblorosas. Entonces Jack susurró, apenas audible por encima de la tormenta: «No tengas miedo, Tutien. Sobreviviremos a esto». M.
Al amanecer, la tormenta había pasado, pero el silencio que dejó atrás era más inquietante que el propio caos. La niebla se aferraba a los campos arruinados como un sudario, velando la devastación con una quietud misteriosa. Tutien bajó la colina lentamente, descalza y exhausta, con los gatitos todavía acurrucados en sus brazos, sus pequeños cuerpos temblorosos. Lo que solía ser su querida granja ahora era irreconocible. Los bancales de verduras habían desaparecido bajo capas de barro espeso y húmedo. La cerca de bambú que Jack había construido el verano pasado yacía rota y enredada como madera a la deriva. El gallinero no era más que astillas. Los muebles flotaban aquí y allá, algunos atrapados en los árboles, otros arrastrados a las esquinas del patio. «Jack», llamó ella suavemente. Un rayo de luz parpadeó detrás de un cobertizo derrumbado. Él salió, empapado hasta los huesos, llevando una caja de madera llena de lo que pudo rescatar. Media manta rota, una olla oxidada, un manojo de hierbas marchitas. Dejó caer todo cuando la vio. «Tutien», exhaló, corriendo hacia ella. «¿Estás bien?» Ella asintió lentamente. «Los gatitos lo lograron. Yo no pude sacar a los cachorros». Su voz se quebró. Jack extendió la mano y la atrajo suavemente hacia sus brazos. Ella no lloró, no de inmediato. Su cuerpo tembló, pero sus ojos miraban fijamente la escena ante ellos. Luego, detrás de ellos, un leve gimoteo. Se dieron la vuelta. La perra madre estaba cerca de la perrera rota, empapada y cubierta de barro, olfateando el suelo, dando vueltas en pequeños patrones frenéticos. «Los está buscando», Tutien susurró. Jack tragó con dificultad. «¿Se han ido?» «No», su voz apenas era un suspiro. «No, deben haber. Tal vez se fueron a algún lado». Ella caminó hacia la perra madre, llamándola suavemente. «Van, ven aquí, chica». Pero la perra ignoró su voz, caminando y llorando. Tutien se arrodilló a su lado, las lágrimas finalmente cayendo. «Lo siento mucho, debí haberlos traído también». Jack se agachó a su lado. No hubo tiempo. «No teacups». «Pero eran solo bebés», sollozó ella. «Me dije que los sacaría más tarde, que el agua no subiría tan rápido». Una ola de culpa la golpeó con más fuerza de lo que la inundación jamás podría haberlo hecho. Ella se cubrió la cara con las manos. Cerca, el débil maullido del gato trajo un momento de alivio. Estaba vivo, posado en lo alto del antiguo muro del gallinero, con los ojos muy abiertos y asustados. Tutien soltó una risa temblorosa y corrió a traerle comida. Pero incluso esa alegría fue fugaz. «Todo está roto», murmuró ella. «Lo perdimos todo». Jack miró los restos. El campo de maíz se había aplanado. El techo del cobertizo se había derrumbado. Sus herramientas se habían perdido, enterrado o roto. «Todavía nos tenemos el uno al otro», dijo él. «Eso es suficiente para empezar de nuevo». Ella lo miró,
con los ojos rojos e hinchados. ¿Pero qué pasa si vuelve a suceder? Él extendió la mano y le metió un mechón de cabello mojado detrás de la oreja. Entonces lo enfrentaremos de nuevo. Juntos. Mientras se sentaban entre los restos, el sonido de pasos hizo eco desde el camino de arriba. «Jack, tu tien», llamó una voz familiar. Era uno de los compañeros de trabajo de Jack de la obra. Detrás de él había varios hombres llevando palas, cubos, incluso bolsas de comida. «Vinimos a ayudar a limpiar», dijo el hombre. «Nos enteramos de lo que pasó». Los labios de Tutien temblaron. «¿Ustedes vinieron hasta aquí?» Jack se puso de pie, su voz firme pero llena de emoción. «Gracias. Necesitamos toda la ayuda que podamos conseguir». Y cuando la luz de la mañana rompió a través de las nubes por primera vez, una docena de manos comenzaron a trabajar juntas, retirando escombros, levantando muebles, volviendo a dar vida a un lugar que casi se había ahogado. Pero nadie pudo quitar la tristeza del corazón de Tutien. Todavía no. Porque en sus oídos, todavía escuchaba los lamentos de la perra madre buscando a sus hijos perdidos. A mediodía, la granja, antes desolada, bullía de vida, no por los cultivos o los animales, sino por la gente. Los compañeros de trabajo de Jack de la obra, los aldeanos de la carretera e incluso dos mujeres del barrio de arriba habían bajado para ayudar. No hicieron preguntas. No necesitaban hacerlo. Vieron la ruina. Y vieron la angustia escrita en el rostro de Tutien. Jack dirigió la limpieza en silencio, pero con propósito. Moveremos toda la madera utilizable al lado oeste. Apilen las sillas rotas aquí. Cualquier cosa que se pueda rescatar, no la tiren todavía. Su voz no contenía ira, solo una determinación cansada. Tutien trató de mantenerse ocupada, cepillando el barro de lo que una vez fue su mesa de cocina, ahora deformada y manchada. Una vecina le entregó una escoba. No te preocupes, querida. Lo superaremos. Un paso a la vez. Ella asintió, forzando una sonrisa. Pero por dentro, le dolía el pecho. Cada rincón de la granja guardaba recuerdos, de risas, comidas compartidas, sueños susurrados bajo cielos estrellados. Ahora todo olía a agua de inundación y pérdida. De repente, Jack hizo una señal a alguien. Un hombre de uniforme se acercó. Alto, mayor, con un rostro amable pero cansado. «Señor Tu», saludó Jack, «gracias por venir». Tutien levantó la vista mientras Jack añadía suavemente: «Este es el señor Tu, del gobierno local». El funcionario asintió cortésmente.
Vine a evaluar los daños. Estamos revisando a todas las familias afectadas. Miró a su alrededor. La destrucción aquí es peor que en la mayoría de los lugares. La mandíbula de Jack se tensó. El agua nunca había llegado tan lejos antes. Pero anoche no paró. Tutien se paró a su lado, en silencio, sujetando fuertemente el borde de su manga. «Veo que ya han comenzado a limpiar», dijo el señor Tu. «Bien. Presentaré el informe. Es posible que podamos brindarles algo de apoyo. No mucho, pero algo». «Gracias», dijo Jack. «Esta granja lo es todo para nosotros». El señor Tu los miró. Novia. Jack Asensio. Sí. Esta es Tutien. Ella es la dueña de esta tierra. Yo la estoy ayudando a reconstruir. El funcionario hizo una pequeña y respetuosa reverencia. Son afortunados de tenerse el uno al otro. Después de que se fue, Jack le puso una mano firme en la espalda a Tutien. Está bien. Ella soltó una risa corta, seca y cansada. Todo el mundo me sigue preguntando eso. Lo sé, dijo Jack suavemente. Está bien no estarlo. En la esquina del patio, una pequeña multitud se había reunido alrededor de una cerca rota. Uno de los vecinos había encontrado los restos de la perrera, incrustados en las raíces de un árbol. Un silencio cayó sobre el grupo al darse cuenta de lo que era. Tutien se dio la vuelta. No quería verlo. En cambio, se encontró junto al jardín, lo poco que quedaba de él. Un solo tallo de maíz se erguía alto, de alguna manera intacto, ligeramente doblado pero vivo. Se arrodilló junto a él, quitando la tierra de su base. Sus dedos temblaron. Jack se acercó y se agachó a su lado. ¿Quieres intentar replantar hoy? Ella negó con la cabeza. No. Todavía no. Él no insistió. Simplemente se sentó con ella en el barro, en silencio, hasta que el sonido de la risa de los niños rompió la pesadez. Dos niños del pueblo persiguieron a una gallina que de alguna manera había sobrevivido, sus plumas empapadas, sus pasos inestables. La vista provocó la más leve sonrisa en los labios de Tutien. Más tarde, mientras tomaban un breve descanso, ella ofreció trozos de sandía a los ayudantes. «Gracias por estar aquí», dijo suavemente. Una de las mujeres sonrió, tomando una rebanada. Cuando llega la inundación, no preguntamos de quién es la granja. Simplemente venimos. Y ese día, rodeada de manos curtidas por el trabajo y corazones apesadumbrados por el dolor compartido, Tutien se dio cuenta de algo. No lo habían perdido todo. Todavía no.
El sol finalmente salió a última hora de la tarde, tímido y vacilante, proyectando una luz dorada sobre los restos. No secó el barro ni arregló las paredes rotas, pero trajo una pizca de calor, y para Tutien, un momento de quietud. Ella se paró junto al muro del gallinero, donde el gato había sido visto por última vez. Se había ido de nuevo. Van, llamó ella suavemente, nombrando a la gata madre dorada. Hubo un crujido en las vigas. Un débil maullido respondió. Tutien levantó la vista y jadeó. El gato estaba allí, posado en una viga, con los ojos muy abiertos, el pelaje enmarañado y polvoriento. En la comisura de su boca, una lagartija muerta colgaba como un triste trofeo. Había sobrevivido a la tormenta. ¡Qué lista eres!, susurró Tutien, con las lágrimas asomando de nuevo, pero esta vez, no de tristeza. Subiste aquí cuando subió el agua. Ella suavemente tomó un saco de salvado y vertió un puñado sobre una piedra seca. Vaya, Van. Ahora estás a salvo. Jack, parado cerca con un grupo de ayudantes, notó el momento. Se acercó en silencio, agachándose junto a Tutien. «¿Lo logró?», dijo suavemente. Tutien asintió. «Pero tiene hambre. Y miedo. Igual que nosotros». Se quedaron allí en silencio, observando al gato comer. A su alrededor, la limpieza se estaba ralentizando. Lo más pesado ya estaba hecho. La mayor parte del agua se había drenado de los campos. Los trabajadores se limpiaron la frente y comenzaron a reunirse bajo la sombra de lo que quedaba del toldo delantero. Fue entonces cuando llegó la madre de Tutien. Ella trajo más que comida, trajo calidez. 2 canastas, una olla grande de arroz, pequeños tazones de carne de cerdo estofada, maíz y un plato de pasteles de arroz pegajoso envueltos en hojas de plátano. «Ustedes 2 no han comido desde ayer», regañó suavemente, su voz a la vez aguda y suave. «Y no digan que no tienen hambre». «Mamá», dijo Tutien, con la garganta apretada. «No tenías por qué». «No pude dormir en toda la noche», respondió su madre, colocando una mano en la espalda de su hija. «Cuando Jack llamó esta mañana, fui directamente al mercado. En cuestión de minutos, todos estaban sentados juntos, compartiendo tazones, cucharas, palillos, lo que quedaba. Alguien volvió a repartir trozos de sandía. Otros usaron cubos volteados como taburetes improvisados. El aire olía a tierra húmeda y comida casera. Jack se sentó junto a Tutien, partiendo un trozo de pastel de arroz pegajoso por la mitad. Le dio la mitad más grande. «Come», susurró. «Por los cachorros. Por lo que viene». Tutien miró la comida por un momento, luego dio un bocado. Y así, el dolor en su pecho se alivió, solo un poco.
Las risas estallaron en una esquina. Uno de los trabajadores había encontrado una silla de plástico flotando en el arrozal y trató de sentarse en ella. Se derrumbó inmediatamente, enviándolo a un charco. Todos se rieron, incluso Tutien, el sonido escapando de sus labios como algo olvidado. Miró a su alrededor y lo sintió de nuevo. Esa verdad silenciosa y dolorosa, el dolor no desaparece, pero se suaviza cuando se comparte. Una mujer del pueblo la empujó suavemente. Tienes suerte, ¿sabes? Tutien levantó una ceja. ¿Cómo? La mujer sonrió. Lo tienes a él. Ella se volvió para ver a Jack secándose las manos, con las mangas remangadas, barro en la mejilla, sus ojos ya escaneando lo que necesitaba ser arreglado a continuación. Sí, pensó ella. Lo tengo. Cuando la comida terminó y la gente se preparaba para irse, Tutien se puso de pie y se inclinó. Gracias a todos. De verdad. No sé qué habríamos hecho sin ustedes. Un hombre mayor hizo un gesto de desaprobación. Hoy te ayudamos. Mañana, ayudas a otra persona. Así es como sobrevivimos. Esa noche, mientras caía el crepúsculo y los últimos visitantes se iban, Jack y Tutien se sentaron bajo el techo roto del porche, el gato acurrucado entre ellos, el sonido de la tranquilidad regresando. Habían perdido su granja, pero se tenían el uno al otro. Y tenían un lugar para empezar de nuevo. For about 50 years, she talked of how they met and what their life had been like. And I could tell by her stories and the warmth of her tone of voice that she, too, had a happy marriage. Then it was my turn, and all I could do was cry as I told the story of my own husband's battle with cancer and chronic pain. As unquote, I'm used to asking people what they have learned from their experiences, so it was natural for me to ask her for advice on what happened her deal with the crushing grief. Obviously, she has been doing something right to be so full of vitality and joy after such a short time. She described it, her travels around the world with sparkling eyes and her plans for the next year with a joyful smile.
What a contrast to